Amén. Tomen su asiento, por favor. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno saber que sobrevivieron la nieve. ¿Listos para estudiar? Vamos a buscar en la Biblia el Evangelio según San Lucas, el primer capítulo. Ya tenemos varias semanas de estar estudiando Lucas y llegamos hasta el versículo 5. Así que si no estuviste la semana pasada o la semana anterior, estamos bien, ¿verdad? Tan solo 4 versículos avanzamos. Y estuvimos estudiando un poco los versículos 5 al 25 la vez pasada y vamos a volver a lo mismo. Y estamos viendo la historia del nacimiento de Juan el Bautizador. Y siempre digo Juan el Bautizador porque si digo Juan el Bautista, algunos van a creer que Juan es miembro de la iglesia bautista y nada que ver, ¿ok? Es Juan el Bautizador, es lo que significa la palabra. No sé tú, pero algunas veces creo que estamos pasando por la vida cumpliendo las cosas, pero de una forma un poco superficial. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de ello. O sea, cumpliendo con las responsabilidades que tenemos en el trabajo o en el matrimonio, con los niños, pero sin pensar mucho en el significado, en el propósito de todo esto. No pensando en cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida y cosas profundas. Y tal vez es hasta que llega un evento monumental en nuestras vidas, que se revela que no tenemos las cosas tan controladas como quisiéramos imaginar. Y esto es precisamente lo que le sucede a un sacerdote anciano llamado Zacarías. De paso, él, en su edad avanzada, se convierte en el padre de Juan el Bautizador. Él y su esposa, Elizabeth, han vivido todas sus vidas en un anonimato aparente. Pero Dios tenía un momento definitivo, de esto hablamos la vez pasada, para la vida de ellos, tal como lo tiene para cada uno de nosotros. Y vimos la vez pasada cómo es que el doctor Lucas, el autor humano de este libro, emplea el paralelismo literario para hacer que su mensaje sea memorable y cómo el paralelismo nos guía a comprender el contexto y el punto principal de su mensaje. Y si no estabas la vez pasada, solamente quiero decirles que en cualquier momento uno puede repasar o escuchar por primera vez el estudio anterior en la página web. ¿Hasta qué fecha, Marco? O sea, ¿va 2 meses atrás, 3 meses o algo así? 2 meses. Excelente. Entonces, en cualquier momento, no solamente esta semana, pero siempre hay 2 meses de estudios en la página web. Así que gracias al Señor por la tecnología. Ahora, desgraciadamente, este sacerdote justo y fiel, Zacarías, se convierte en un ejemplo de un creyente que no se atreve a creer, o lo que llamo a veces un creyente incrédulo. Es un creyente, pero le cuesta creer lo que Dios ha dicho. Mientras que su esposa, Elizabeth, demuestra una fe asombrosa. Dios llevó a cabo, por supuesto, todo lo que quería hacer a favor de Juan el Bautizador, pero Zacarías desperdició la oportunidad de elevar al máximo el impacto de este momento definitivo. Ahora, este es el enfoque que tenemos hoy. Vamos a repasar la historia para tenerla fresca en nuestra mente, comenzando en versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa o de la clase, de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios
y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Ahora, hasta aquí llegamos la semana pasada, y les explicaba este aparato literario que se llama paralelismo. Es una forma de poesía, y el Evangelio de Lucas está lleno de este aparato y otros más. Es una obra de arte, en realidad, lo que tenemos aquí en la Biblia. Pero el punto principal es este paralelismo. Nos hace entender claramente cuál es el punto céntrico de la historia. Y el punto céntrico, el punto principal, es precisamente lo que tenemos en el versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Este es el momento definitivo. Este es el propósito de todo lo que está pasando aquí en el capítulo 1, en esta historia que estamos leyendo. Ahora, sigamos, versículo 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. La vida nuestra, la mía, la tuya, la vida se resume en creer o no lo que Dios ha dicho. Honestamente, todo tiene que ver con esto. No es lo que pienso, no es lo que digo, no es lo que he pensado, lo que me imaginé, no es lo que me han dicho. El asunto de la vida, ¿qué ha dicho Dios? Y si creo o no lo que Dios ha dicho. O sea, muchas cosas en la vida, pero de esto depende todo. Y todos
En algún momento, como Zacarías, como Elizabeth, llegaremos a un momento definitivo. Porque así es el Señor. El Señor viene a cada uno de nosotros en algún momento. Y en este momento tenemos que determinar que vamos a creer o no lo que Dios dice. Si vamos a aceptar o no la misión que Dios tiene para nosotros. El éxito en esos momentos consiste en creer el mensaje de Dios y no en el esfuerzo o la fidelidad de nuestras obras. Una vida de fe requiere de trabajo duro, pero trabajamos porque creemos en Dios y hemos recibido su gracia. Y esto es lo que sucede el momento en el cual venimos a la fe en Jesucristo. Yo, como muchos de ustedes, me crié en una iglesia pensando en Dios, leyendo la Biblia, estaba en la iglesia saliendo y entrando toda mi vida, pero francamente nunca había llegado a tener una fe personal. O sea, este momento no me había llegado hasta que tenía unos 18 años. Muchos de ustedes conocen mi historia, mi testimonio, siendo universitario, leyendo la Biblia, pasando por un montón de cosas en mi vida, como todos los chicos de esta edad. Yo estaba buscando algún propósito, algún significado en la Biblia, y en este tiempo deposité mi fe en Jesucristo. No en la iglesia en donde me crié, aunque era una buena iglesia, supongo que sí. No estaba en posición para juzgarlo, para discernir, porque no entendía yo nada. Pero no fue la iglesia que murió por mí y resucitó. Ni fue Marco, ni menos fue Marco. Ni yo tampoco. O sea, fue el Señor Jesús que murió y resucitó. Y cuando por fin capté esto, que no se trataba de un grupo, una denominación, esto, el otro, lo que yo hiciera, mis propios esfuerzos, etcétera, el dinero que yo daba, que un montón de cosas, no, dependía de creer o no lo que dice la Biblia. Así vine yo a la fe. No sé tú, pero así vine a la fe. En 1 de Pedro, vamos a buscarlo guardando el espacio acá porque vamos a volver, pero hay un pasaje muy claro en ese sentido en 1 de Pedro, la primera epístola de Pedro, primer capítulo, ahí al final, comenzando en el versículo 22, 1 de Pedro 1, 22, habiendo purificado vuestras almas, como Pedro, por la obediencia a la verdad, por la obediencia a la verdad, mediante mi duro trabajo, no, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, como dijo Cristo a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo era uno de los líderes principales de la religión de los judíos. Jesús le dijo: Nicodemo, tú como cualquiera tienes que nacer de nuevo. Entonces por eso Pedro dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En otras palabras, mi vida se transformó depositando mi fe en lo que Dios había dicho. No por haber llegado a un momento de hacer un gran esfuerzo para Dios, no por haber pasado por alguna ceremonia, por algún rito, sino por creer lo que Dios ha dicho. Ahora, digo esto
porque ahora también, después de haber puesto la fe en Cristo Jesús, esto es como vivimos. Me explico, o sea, de aquel día hasta hoy, la vida consiste en lo siguiente: voy a creer o no lo que la Biblia me dice. Punto. Voy a creer o no lo que Dios ha dicho. Ahora, una vez más en Lucas, el primer capítulo, vamos a comenzar donde lo dejamos la vez pasada, versículo 13. El ángel aparece a Zacarías, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. ¿Alguien sabe cuál es el mandamiento más repetido en la Biblia? No temas. Hablando de mandamientos, este mandamiento se repite vez tras vez. Cada vez que un ángel o Dios mismo le aparece a alguien, dicen: no temas, no temas. Porque somos buenos para hablar de Dios, pero cuando Dios aparece, no temas, no temas. Aquí tenemos a Zacarías, un sacerdote viejo, no sé cuántos años tenía, pero viejo, así dice la Biblia. Toda la vida en el templo, toda la vida pasando en su sacerdocio y todo esto. Por primera vez en su vida tiene un encuentro genuino, auténtico con Dios. Pues yo también diría lo mismo. No temas, no temas. Es interesante porque dice el ángel: porque tu oración ha sido oída. ¿Cuál oración? Pues no sabemos porque no nos dice la Biblia. Pero seguramente Zacarías, ya un anciano, su esposa Elizabeth, también ancianita, estéril, sin hijos, una vergüenza en esta cultura. Seguramente Zacarías miles de veces había orado: Señor, por favor, dame un hijo. Señor, una criatura, por favor. Señor, abre, por favor, matriz de mi esposa Elizabeth. Por favor, Señor. Y ahora Dios aparece y le dice: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. La promesa es de un hijo especial, un hijo que no solo traerá gozo y alegría a Zacarías, sino a muchos. Dice el versículo 15: porque será grande delante de Dios. Versículo 14: muchos se regocijarán en su nacimiento. Y así podemos entender que es un momento definitivo, porque no es solamente para Zacarías y para Elizabeth, es para muchos, en este caso para toda la nación de Israel. Y aquí tenemos un principio que se encuentra en toda la Biblia. Hemos sido bendecidos para bendecir. ¿Entienden? Dios nos bendice no para bendecirnos, pero para que nosotros también podamos bendecir a otros también. Así ha sido desde un principio. Génesis capítulo 12, el caso de Abraham. Dios le llama a Abraham: Abraham, te voy a bendecir, te voy a hacer una nación grande, te voy a bendecir para que en ti sean benditas todas las familias de la tierra. Bendecido para bendecir a otros. Y sabemos que su vida va a ser una vida especial porque versículo 15 dice: porque será grande delante de Dios. Es decir, grande en la presencia de Dios.
Porque Dios tiene un propósito especial, específico para Él, tal como lo tiene para ti y para mí, sea lo que sea. O sea, no vamos a ser como Juan el Bautista, pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Como les decía la semana pasada, ¿quién ganó a Billy Graham al Señor? Quizá por este momento nació. No Billy Graham, sino el otro. En este caso, Elizabeth, Zacarías han vivido todas sus vidas para llegar a este momento. Y ahora cuando pensamos en ellos, no pensamos en qué hacía Zacarías cuando tenía 19 años, no nos importa. Cuando pensamos en ellos, pensamos en su hijo, Juan el Bautista. Estaban aquí, en este planeta, con este propósito: dar a luz un hijo. Dice, no beberá vino. ¿Esto qué quiere decir? En Números, la Biblia habla de un voto especial para los judíos. Es el voto del Nazareno. Eso nada tiene que ver con la ciudad de Nazaret. Jesús era de Nazaret. La verdad es, no entendemos, no lo sabemos por qué es que se llama el voto del Nazareno. Así dice la Biblia. Y a través de los años hemos perdido el significado del nombre, pero el punto en mencionar esto, en este voto, el hombre que tomara este voto no podría beber vino durante el tiempo de este voto, hasta cumplir con el voto, ni tampoco cortar su pelo. Sansón tomó este voto. Ahora, si es un voto igual a Sansón, pues no lo sabemos porque la Biblia no nos dice claramente, pero nos imaginamos que es así. Pero lo importante para nosotros es entender que este versículo no existe para decirnos que el cristiano no debe beber, sino que debemos creer lo que Dios ha dicho. Este es el punto. A propósito, la Biblia enseña francamente que la abstinencia no es algo bíblico, sinceramente. Podemos ver, vino en la Biblia, Jesús tomando, le criticaban a Jesús porque andaba bebiendo, iba a fiestas. ¿Qué cosa? Jesús no podría enseñar la escuela dominical en muchas iglesias hoy en día. Qué lástima, ¿verdad? Gracias que vivió hace tantos años. Pero lo que la Biblia sí enseña es que nosotros, sus seguidores, no hemos de ser adictos de sustancia alguna, o actividad alguna, o relación alguna. O sea, alguien puede decir, yo no tomo alcohol, pero la persona pesa 600 libras y es adicto de la comida. ¿Verdad? O sea, es absurdo. O las drogas, o el sexo, o los juegos de video. O sea, hay muchos adictos en este mundo. Y el punto es ser controlado por el Espíritu Santo y no por otra cosa. Y francamente muchas veces en las iglesias nos hemos desviado tanto de la Biblia que solamente vemos requisitos y cuestiones de la cultura de la iglesia y no podemos entender lo que la Biblia dice. Y el punto principal de esta sección es enseñarnos que desde el vientre Juan será una persona controlada, llena del Espíritu Santo y no de otra sustancia. Este es el punto. Este es el punto. Eso es lo que la Biblia enseña. Juan es el primero en la Biblia en ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre. A propósito, Lucas menciona el Espíritu Santo 31 veces en su Evangelio, más que cualquiera. Interesante. Llamará su nombre Juan, que literalmente quiere decir Jehová es lleno de gracia. El significado del nombre Juan. Ja o Jehová es lleno de gracia.
Y la misión que tendrá, versículo 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Juan tendrá la misión de hacer que los hijos de Israel se conviertan, oigan, de su religión a Dios. No pierdan esto. Juan tendría un ministerio no a los paganos, no a los ateos. Su misión es a los hijos de Israel, que habían tomado la ley de Moisés y la religión que Dios mismo les había dado, y habían hecho de su propia religión su ídolo, su Dios. Entonces la misión de Juan es llamar a los religiosos a convertirse a Dios. Pregunto, ¿cuántos miembros de Graceway deben convertirse al Señor? Como digo, Graceway no murió en la cruz, no resucitó de los muertos. Solamente somos una asamblea de creyentes para estudiar la Biblia y amar a Dios y seguirle y creer lo que ha dicho. La vida es una misión de cumplir la palabra de Dios por medio de creerla. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor, es decir, al Mesías, al Señor Jesús, un pueblo bien dispuesto a creer. Entonces Juan será un hombre con una misión de cumplir las promesas de los profetas. Podemos creer en Dios porque Él cumple sus promesas. A veces cumple sus promesas en una cuestión de segundos. A veces es una cuestión de siglos. Pero no importa, porque Dios siempre está fuera del tiempo. Dios creó el tiempo. Dios no está limitado por el tiempo. Para Dios, ayer, hoy y mañana igual. Y por eso podemos creer lo que dice. Ahora, un poco filosófico, ¿no? Pero Dios no está limitado por el tiempo. Y por eso, sinceramente, no importa si cuesta segundos o siglos para cumplir su palabra. Él siempre hace lo que dice. En Hebreos 11, cuando allí hablamos de los héroes de la fe, como Abraham, como Isaías, como Jeremías, como David, Noé, etc. Algunos murieron, dice la Biblia, sin haber visto la promesa, pero abrazándolo por su fe, creyendo lo que Dios ha dicho. A propósito, lo que dice aquí en este versículo 17 es una cita de Malaquías 4, versículos 5 y 6. Qué interesante. Estudiando la Biblia, ha habido 4 siglos aproximadamente sin contacto directo entre Dios y los hijos de Israel. Y el último profeta, Malaquías, es el profeta que dijo esto. Y ahora, después de 400 años, por primera vez, este viejo Zacarías está en el templo y este ángel del Señor le aparece primera vez en más de 400 años que un ángel aparece a alguien. Y es para citar las promesas de Dios hechas 400 años antes. Dios siempre hace lo que dice.
Y como digo, esta profecía tiene que ver con preparar al pueblo para el Mesías. Pero existe, por supuesto, una aplicación fuerte para nosotros. Como es característico de toda sociedad en la cual la religión ha cegado a la gente de la realidad dinámica de Dios, se forma una brecha entre los padres y los hijos. Siempre sucede. Y los padres justos y fieles se convierten en creyentes incrédulos cuando se trata de lo que Dios dice acerca de sus hijos. Lo vemos aquí. Se ve en todo lugar. Padres que hablan de su gran fe en Dios, pero no creen lo que dice la Biblia en cuanto a su responsabilidad como padres. Son creyentes incrédulos. Entonces se forma esta brecha entre padres e hijos. Grace está comprometida a unir los padres con sus hijos. Dimos un paso muy dinámico, físico, al proporcionar este espacio, este gimnasio como centro juvenil. Pero hermanos, es una herramienta física nada más. También es un paso espiritual. Es decir, tenemos que tomar lo que recibimos aquí en la Biblia y llevarlo a casa. Porque estas instalaciones físicas, aunque son una herramienta poderosa, son nada más una herramienta, como este espacio para los niños más pequeños. Es bello, gracias al Señor, pero este edificio no hace nada si no tenemos fe y si no lo llevamos a casa. A propósito, no todos los niños cuentan con la ventaja de una familia fuerte, ¿verdad que sí? El libro de Proverbios capítulo 22 y versículo 6 dice que tenemos que instruir al niño en su camino. Conocen el versículo, ¿verdad? Pero noten algo, no dice padres. La implicación es cualquiera. Tenemos que instruir al niño en su camino. No tan solo los padres. Claro, los padres tienen la responsabilidad, pero ¿qué podemos decir de un niño que no tiene padre? ¿Qué podemos decir de niños en nuestra iglesia que ni saben quién es su padre? Hay en esta iglesia. Niños que tienen padre pero no madre, o madre no padre. Niños que viven con sus abuelos. Niños que no tienen ningún apoyo espiritual en casa, por la gracia de Dios, encuentran alguna manera para estar aquí. Quizá algún amigo, algún vecino los trae. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de instruir al niño en su camino? Nosotros. Nosotros. Por eso, estos días estamos hablando de la Liga Juvenil. Y por eso es algo tan fuerte, sea el fútbol, béisbol, lo que fuera. Es una manera para compartir esta responsabilidad. Y qué lindo que hasta parejas que no tienen niños propios o cuyos niños ya son crecidos, adultos, siempre tienen la posibilidad de estar instruyendo al niño en su camino. Y si alguien quisiera participar, fantástico. Porque necesitamos, ¿qué? 7, 8 entrenadores, algo así. O sea, siempre hay espacio. Y no se preocupen por el idioma porque ahí hablamos béisbol. ¿Ok? Está bien. Es como la música. Es un idioma universal. Es como fútbol. O sea, todo el mundo lo entiende. Así que necesitamos de todos. Y francamente algunos padres tendrán que madurar y hacerse responsables en lo espiritual por sus hijos. Ahora, versículo 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Zacarías pierde la facultad de hablar hasta que el niño nazca.
precisamente por esta falta de fe. Versículo 19, respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y este verso nos dice claramente que el problema es su falta de fe. Zacarías es un hombre bueno y justo, así dice la Biblia. Es un creyente, bueno, justo, haciendo lo correcto. Pero Dios se le aparece de manera directa una vez en su vida y él lo arruina por su incredulidad. Imagínate, qué triste es pensar que él había esperado este momento toda su vida y cuando llega responde con incredulidad. Qué lástima. Es como muchos hoy en día que pasan años en la iglesia diciendo todo lo correcto, pero resulta muy fácil caer en poner fe en nuestra fidelidad y poner fe en nuestras obras en lugar de sencillamente continuar creyendo en Dios y lo que dice. Y honestamente los creyentes de mayor edad frecuentemente pierden su credibilidad para hablar y justo en el momento que debieran tener la eficacia máxima. La juventud de hoy necesita la prudencia y la sabiduría de los ancianos. Y les voy a decir que esta generación de jóvenes hoy en día lo quiere, sinceramente lo quieren. El problema es que muchos de los ancianos han perdido su credibilidad por no vivir vidas auténticas, o han dejado de escuchar a los que son más jóvenes y han dejado de escuchar a Dios. Ya tienen todas las respuestas y lo han hecho todo muchas veces y nadie puede decirles nada. Y bien rápido los jóvenes lo entienden. Y no quieren escuchar. Y muchas veces la culpa la tenemos nosotros. Dejamos de aprender. Dejamos de crecer. Y aunque hablamos de Dios y hablamos de nuestra fe y siempre estamos en la iglesia haciendo cosas buenas, dejamos de creer en Dios para ser discípulos. Comenzando con los niños, con los jóvenes. Tal como Zacarías, frecuentemente nos tornamos en creyentes incrédulos cuando de nuestros hijos se trata, o nuestros nietos, o lo que fuera. Nadie quiere escuchar la voz de la prudencia de la edad más que la juventud de hoy. Pero al mismo tiempo, nadie es más rápido que la juventud para reconocer a un farsante. Honestamente, son muy buenos, son excelentes para reconocer a un farsante. Y algunos sencillamente necesitan reavivarse en su edad avanzada y recordar lo que significa creer en Dios. Y si salgo de una forma muy dura para con los ancianos, incluyéndome a mí, jóvenes, prepárate porque la vez próxima vamos a hablar de los jóvenes. Todos tenemos responsabilidades. De hecho, vamos a hablar de María, una jovencita. Es increíble la historia de María, pero vamos a ver lo que hizo María y lo que tuvo que creer, lo que tuvo que hacer. Nuestra incredulidad frecuentemente cierra nuestras bocas también.
Yo recuerdo pasajes como por ejemplo Hebreos capítulo 3, el versículo 12, hablando de la generación de israelitas en el desierto. Y dice Hebreos capítulo 3, 12, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón de malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, utilizando como ejemplo a estos israelitas. ¿Cuántas veces limitamos lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros debido a nuestro corazón de incredulidad? Y llegamos a ser creyentes incrédulos. Qué contradicción de términos. Pero es una contradicción verdadera. Y este es el punto. ¿Cómo es posible ser un creyente incrédulo? Ese es el punto. Este es el punto. Pasamos por todas las actividades correctas, pero nos negamos a creer en Dios para las cosas que realmente importan en la vida. Y limitamos nuestra capacidad de ser pregoneros de Dios. Al igual que Zacarías, podemos vivir vidas buenas, hacer todas las actividades correctas y sin embargo no tener idea de la sustancia detrás de la fe que profesamos. Oh, sí, yo tengo fe. Oh, sí, yo creo en Dios. Oh, sí, yo creo en Jesucristo. Oh, sí, yo voy a la iglesia. Bien. ¿Y qué? ¿Y qué? Si eso no afecta lo que somos y si no creemos lo que Dios dice. En versículo 21, aquí tenemos el contraste. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Imagínate la frustración de Zacarías, queriendo decirles, he visto un ángel. ¿Qué va a decir? Durante 9 meses no puede decir nada, ni una palabra. Elizabeth decía, gracias Señor. Nada, ni una palabra. Pero qué contraste con la incredulidad de su marido. Ella escoge permanecer en silencio por 5 meses. Es lo que ella escoge. Fíjense aquí en versículo 23, dice, cumplidos los días de su ministerio, se fue a casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Se queda en silencio por 5 meses para no correr el riesgo de tomar la gloria para sí misma. Fíjense. Muchas mujeres cuando están esperando andan con este orgullo, ¿verdad? Que es justo, que está bien. Miran a mí. Es un tiempo de alegría, por supuesto. Cada mujer que está encinta, pues, bueno, gracias al Señor, el Señor me ha bendecido. Pero Elizabeth, imagínense toda la vida esperando un niño. A saber cuántos años tiene, no sabemos, la Biblia no nos dice. Pero ya una mujer madura y por fin va a tener un hijo. Pero en vez de andar así recibiendo la gloria, ella permanece en casa 5 meses, esperando el nacimiento de Juan. Porque, ¿cuál es el punto principal? El nacimiento de Juan. No es el embarazo de Elizabeth, no es la incredulidad de Zacarías, aunque son cosas importantes, no es el ángel, es el nacimiento de Juan. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Dios nos usa.
Y nosotros podemos colaborar o nosotros podemos luchar. Dios hace lo que quiere hacer. Y podemos responder con incredulidad o con fe, y Dios siempre hace lo que va a hacer. La única pregunta es si nosotros vamos a jugar en el mismo equipo con Dios o si vamos a estar en equipo contrario. Dios siempre gana. Dios siempre hace lo que quiere. Y esta es la realidad de la vida. Ella permanece en casa, como dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Como Proverbios 17:28, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Y esta es la realidad, como digo, no me digas cuánto crees en Dios, demuéstralo por medio de tu forma de vivir. Creyendo en Dios en cada circunstancia, aun cuando sea difícil creerle. ¿Cuál es la área en la vida tuya en la cual podrías estar limitando a Dios? ¿Lo conoces? ¿Has nacido de nuevo, como dijo Pedro? ¿Has depositado tu fe en Cristo Jesús? ¿O estás confiando en una religión, una iglesia, aún esta? Como digo, esta iglesia no murió. Cristo murió. Cristo resucitó. No para establecer una organización con nombre, con estructura, sino para darnos vida, para cancelar la paga de nuestro pecado. Él nos ofrece vida, nos ofrece además propósito, significado. Él quiere darnos a cada uno de nosotros significado, momentos definitivos en nuestra vida. Este es el propósito del Señor. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es creerle a Él. Y de esto se trata la vida. Creemos o no lo que Dios dice. Oremos. Padre Santo, gracias por esta historia del nacimiento de Juan, que para muchos de nosotros es una historia tan conocida. Pero Señor, muchas veces limitamos la historia a la época navideña. Pensamos que es algo para niños, que no tiene relevancia para nosotros. Perdónanos, Señor, cuando esta historia mucho tiene que decirnos. Y te suplico que no seamos creyentes incrédulos, sino que podamos crecer para creer todo lo que tú nos dices a través de tu palabra. Gracias por cada persona que está presente, gracias por cada persona que nos está escuchando por medio digital, en no sé dónde, porque hay personas en muchos lugares que nos están escuchando. Primero, Señor, que podamos entender con claridad la salvación que nos has dado. Y en segundo lugar, que podamos aplicar el mismo principio de fe, andando por tu gracia mediante la fe, para ser los siervos de que tú quieres. Y todo esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Marco.